al portavoz de Vox, Nicasio Galván. Diputado, buenos días. Buenos días, don Javier, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, gracias a Dios. Espero que usted también esté bien, y todos los oyentes. Como se diría, vamos escapando, vamos para adelante, con lo cual va la cosa bien. Bueno, señor Galván, poco hoy en día, sí. Efectivamente, que ya es mucho con todo lo que nos está cayendo aquí en nuestro archipiélago. Bueno, señor Galván, situación de Canarias, situación de nuestro archipiélago por los flujos migratorios que nos llegan a través de pateras, a través de cayucos, a través de algo que flote, preocupación que tiene su formación política y sobre todo con las declaraciones que ha realizado el presidente del Gobierno de España. Sí, bueno, nosotros llevamos diciendo lo mismo desde el año 2013, ¿no? Yo creo que nosotros creemos que la situación es insostenible, pero seamos sinceros, aquí en Canarias nos están utilizando como de una puerta al resto de la península, al resto de España o Europa, porque seamos sinceros, cuando hemos ido a las raíces para hablar con los inmigrantes allí, pues nos han comentado que no quieren quedarse en Canarias, que ellos lo que quieren es dar el salto, ¿no? Por eso nosotros el problema de Canarias lo cogemos entrecomillado, porque sí, aquí tenemos un problema de menores, como todos sabemos, pero realmente son esos traslados a la península que van a generar tarde o temprano pues el colapso y lo que estamos viendo ya en algunas zonas, ¿no? Vemos en zonas como Barcelona, Madrid, zonas no-go, donde ya estamos replicando esas situaciones de algunas partes de Europa donde la policía ni siquiera se atreve a entrar, ¿no? Es una situación que no puede continuar y no solo por el aumento de la criminalidad, la pobreza en los países de origen y destino, sino porque vemos que día a día las mafias ya están dejando otro tipo de negocios y se están dedicando a la inmigración de personas, al trato de personas y con las muertes que se producen en el Atlántico. Recordemos que ya ha dejado de ser portada pues la tragedia del Hierro, donde hay todavía muchísimas personas desaparecidas, más de 50, y donde ya no es noticia, ¿no? Vemos que ya se tapa, pero para nosotros está muy presente, porque al final es un drama y que vemos que las políticas de efecto llamada son lo que causan. En Canarias tenemos el problema de los menores no acompañados, pero vemos que la solución que propone el gobierno de Canarias es ese traslado de los menores a la península un poco para disolver o disimular el problema, cuando lo que hay que hacer es hacer que se cumplan los tratados internacionales que ya tiene firmados España, con Marruecos, Mauritania, Mali o Senegal, para esa repatriación. Hemos asistido perplejos a algo que ya no sospechábamos nosotros, como la entrevista que tuvo el presidente Clavijo con el ministro de Exteriores marroquí. El propio ministro reconocía que sí, que ellos admitirían que esos menores fueran de vuelta, pero que las leyes españolas y europeas pues ponían trabas, ¿no? Nosotros es algo que venimos diciendo desde hace tiempo, que las leyes no se están aplicando correctamente, porque la propia ley ya comenta esa posibilidad y los convenios, pero es la poca voluntad política, ¿no? Que también, ante la perplejidad del señor Clavijo, que ya nosotros se lo llevamos diciendo, pues oír esas palabras del ministro de Exteriores que hemos podido leer en prensa, ¿no? Que ellos sí aceptarían el retorno de los menores marroquíes, por ejemplo. O sea, yo creo que es un disparate y que tarde o temprano habrá que tomar cartas en el asunto. Vemos ahora, por ejemplo, como Italia está haciéndose esos centros fuera de la Comunidad Europea. Es una medida que ya proponiendo Vox de hace tiempo, por la que se le insultaba de todas las maneras posibles y que ahora asume la propia von der Leyen y que respaldan pues otros partidos políticos a los que nosotros damos la bienvenida al sentido común. Pero está claro que si seguimos haciendo lo mismo, se seguirán con los mismos resultados: muertes en Atlántico, pobreza, delincuencia, y así no se puede continuar. Fíjese, ¿no? Por un lado, lo que nos está contando con todo lo que está pasando aquí, ese drama humanitario en nuestro archipiélago, la postura también, ese cambio, ese volantazo, ese giro dado por la presidenta de la Comisión Europea, por Ursula von der Leyen, donde ahora asume también lo dicho por la máxima dirigente de Italia, por Meloni. También son las tesis que está defendiendo Vox aquí en nuestro país. En cambio, en Canarias estamos viendo si me permite la expresión, una dicotomía. Estamos viendo una parte del gobierno de Canarias, a la vicepresidencia, que ve con buenos ojos que se creen esos centros de deportación fuera de la Unión Europea. En cambio, el presidente del gobierno de Canarias lo rechaza de plano. O sea, no quiere escuchar este asunto.
En cambio, la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila, dice que sí, que lo ve con buenos ojos, y esto también está causando, bueno, pues esas críticas por parte del Grupo Insular Socialista, que le pide la rectificación a la propia presidenta del Cabildo tinerfeño. El debate que se ha abierto, ¿cómo usted vaticina que esto puede acabar con una ruptura del gobierno de Canarias? Al final todos irán asumiendo precisamente la tesis de Ursula von der Leyen. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo vaticina que va a transcurrir todo esto? Pues mire, yo lo que veo es que al final el sentido común tendrá que imperar cuando veamos que no supere la situación, y tendrán que asumir los postulados de Vox. Lo llevamos diciendo de hace tiempo, ya pasó con el Pacto Verde, vimos a los agricultores en pie de guerra, ya no se habla del Pacto Verde, lo estamos viendo ahora con el tema de la inmigración, donde hace 2 días von der Leyen se levantaba y dejaba al ministro húngaro Orbán diciendo estas palabras, y ahora las asume, ¿no? Yo creo que Europa funciona, pues recordará usted la anécdota, ¿no?, que no querían legislar contra el lobo hasta que un lobo se mató al pony de la propia von der Leyen, y entonces ya se dio un giro en la política del lobo. Pues que viene el lobo, pues al final hay que legislar. Lo que está pasando con la inmigración es lo mismo. Vemos cómo están asumiendo posturas que ya asumíamos nosotros desde hace tiempo, y al final el señor Clavijo y los que quieran buscar una solución real del problema tendrán que asumir estas tesis que ya se están demostrando eficaces en Italia, ¿no? Vemos cómo están llegando a Canarias, pues digamos, pobladores de tierras como a Pakistán o Afganistán, ¿no? Porque ya saben que esa puerta a Europa la tienen cerrada en Italia. Vemos que está funcionando y que hay que asumir esas tesis. Y yo le diría, oye, pues da igual quien las proponga, si funcionan, pues hay que asumirlas. Y en este caso están funcionando. Y yo creo que tarde o temprano el sentido común tendrá que imperar y la lógica se tendrá que imponer. En este sentido, por lo que le estoy entendiendo, señor Galván, de la modificación del artículo 35 para posibilitar ese reparto por el conjunto de España, se quedará al final aparcado y no va a salir para adelante. Yo creo que aquí me da la impresión, ¿no?, que el Partido Popular lo que está hablando es un tema de dinero. Nosotros no hablamos de dinero, estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de que cada menor tiene sus derechos, tiene su vida, y lo que nosotros defendemos es que no tiene que estar con sus padres en sus países de origen. No pueden ser mera mercancía, ¿no?, que si te pago tanto me lo llevo, si no, no lo llevo. Esta política ha causado que Vox haga algo que no había pasado nunca en democracia, es decir, que un partido político renuncie al gobierno por un tema de principios y de valores. Nosotros lo hemos hecho porque creemos que no se trata de un tema de dinero, se trata de impedir que esas mafias sigan enriqueciéndose, impedir esas muertes en el Atlántico y, por supuesto, impedir que la inmigración ilegal campe a sus anchas por nuestra tierra. Entonces, pues la solución está muy clara. No se puede seguir haciendo lo mismo porque los resultados no van a cambiar. Pensar que haciendo lo mismo va a cambiar los resultados es de una inocencia enorme. Claro. Permítame que le pregunte también por otros asuntos que inquietan aquí a nuestro archipiélago y que también Vox se encuentra trabajando, como viene siendo, por ejemplo, el tema de la situación turística, esa manifestación que se ha programado en diferentes puntos de nuestra región este próximo domingo. Este tipo de concentración, este tipo de movilización que va a tener lugar aquí en nuestro archipiélago, ¿cómo se ve desde Vox? ¿Qué es lo que se piensa desde su formación política? Sí, nosotros lo tenemos muy claro y lo hemos visto con el cero turístico en el COVID. O sea, a Canarias no nos podemos permitir el lujo de intentar demonizar y criminalizar al turismo de ninguna de las maneras. Por supuesto que es un sector que tiene que mejorar su eficiencia y tiene perspectiva de mejora, por supuesto, pero hay que reconocer que es un sector turístico puntero en el mundo. Solo tenemos que viajar y ver cómo están hoteles, instalaciones y cómo se trata el turista en otras partes del mundo. Aquí tenemos un sector puntero y tenemos que presumir. ¿Que puede mejorar? Por supuesto, todos podemos mejorar. Pero hemos visto, como le comentaba al principio, con los ceros turísticos del COVID, aquí no había alternativa al turismo. Con lo cual, todo el mensaje que vaya a demonizar al turista y que trascienda y que llegue a esos países de origen, pues nos puede hacer cambiar el destino mañana mismo. Vemos como Marruecos, que está fabricando más de 100.000 plazas hoteleras, se está frotando las manos con este tipo de manifestación. La verdad que luego cuando uno profundiza, dice, no, es que nos vamos contra el turismo, pero hemos leído en prensa recientemente que la manifestación es contra el modelo turístico depredador. O sea, depredador. Un modelo que digamos que la superficie que ocupa el turismo es 1,7% de nuestro terreno y nos da más del 35% del PIB y más del 40% de empleo directo, que todos sabemos que estos números son mucho mayores, porque el turismo acoge mucho más trabajo indirecto y
la depredación de nuestros espacios naturales. Recordemos que los países que mejor tratan el medio ambiente son aquellos países ricos. Lo que nosotros tenemos que abogar es por completar el turismo, porque hemos visto los resultados de la tasa AROPE, la inmensa pobreza que tenemos en nuestra tierra, más de un 30%, más de 3 de cada 10 canarios en riesgo de pobreza, y la tasa de joven casi un 50%, casi la mitad de los jóvenes están en riesgo de pobreza. ¿Qué tenemos que culpabilizar al turismo? No, tenemos que reforzar el turismo, pero complementarlo con otras actividades que nosotros somos capaces. Tenemos la posibilidad de la explotación, de la investigación y explotación de tierras raras, tenemos el astrofísico, tenemos nuestros puertos con el régimen económico y fiscal, con las zonas francas, tenemos el sector audiovisual, la economía azul. Tenemos que potenciar esos sectores y no criminalizar a lo único que nos está sacando ahora de la pobreza. Recordemos los que tenemos unos años ya, desgraciadamente, que sin turismo, ¿dónde estaría Canarias sin turismo? Pues como estamos en los años de blanco y negro, ¿no? Yo creo que no podemos jugar con lo que nos da de comer, y recordemos que esa información ya está llegando a los países de origen de turistas y no nos lo podemos permitir. Y fíjese, ¿no? A todo esto, muchas veces cuando uno habla de estos asuntos, la sensación que queda es que precisamente los convocantes no se dan cuenta del daño que pueden ocasionar si esto trasciende, y como ya está haciendo, y como usted nos está apuntando, fuera de nuestras fronteras, sobre todo en esos países emisores de turistas, esa prensa sensacionalista que al final también nos puede colocar en esa diana. Y por suerte o por desgracia, casi el 100% de los que vivimos aquí en el archipiélago lo hacemos gracias al turismo, directa o indirectamente. Sí, correcto. O sea, ya hemos visto, por ejemplo, periódicos británicos que han publicado una encuesta que al 65% no le afectan este tipo de manifestaciones contra el turismo. Pero es que yo me quedo con la lectura contraria. A un 65 no, pero a un 35 sí. Ese 35 y a lo mejor descarta venir a Canarias y nos cambia por otros destinos turísticos, como puede ser Marruecos, ¿no? Que estamos al lado, con el mismo clima, y vamos, que es muy peligroso. Nosotros estamos viendo también que se culpabiliza, por ejemplo, al turismo del encarecimiento de la vivienda. O sea, cuando en Canarias tenemos más de 200.000 viviendas vacías por una política nefasta de la ley de vivienda, ¿no? Que ha causado todo el desvío de ese alquiler normal por digamos, la demonización de la propiedad privada, ¿no? Que deja en manos de las personas que no pagan pues la propiedad privada, y entonces se está viendo una fuga hacia el alquiler vacacional, incluso hacia dejarla vacía. Culpabilizar al turismo de una ley nefasta de vivienda tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Es que me gustaría también que ellos propusieran las alternativas, porque veo que este tipo de convocatorias y manifestaciones solo dicen no a esto, pero ¿qué es lo que quieren? ¿Qué me hablan de soberanía energética digna y justa con molinos de viento y placas solares que no se sostienen, que necesitan energía de respaldo? Es que ni siquiera dicen cosas con sentido, ¿no? Y desgraciadamente no se proponen alternativas. Si todo es el no por el no, criminalizar a lo que nos da de comer y no buscar alternativas, pues para este viaje no estamos a alforjas. Efectivamente. Vamos a ver cómo transcurre precisamente esta concentración, estas concentraciones en los distintos puntos de nuestro archipiélago, en aquellos puntos que están convocadas. Y como usted apunta, ¿no? La falta de vivienda, son múltiples los factores. Uno de ellos viene siendo precisamente la ley que tiene ahora mismo el Gobierno de España, que protege al ocupa frente a los propietarios. Claro. Y claro, las familias que tienen un piso, que tienen una casa para alquilar, o prefieren dejarla vacía o destinarla para otras funciones, para evitar precisamente esa ocupación por esa inseguridad jurídica que tienen muchos propietarios. Claro. Claro. El panorama es bastante complicado, ¿no? Por lo que estamos viendo, en tanto en unas como en otras cosas. Y vamos a ver por dónde camina el futuro, ese futuro que parece bastante incierto, con una legislatura también a nivel nacional que no sabemos por dónde va a continuar con las imputaciones que estamos viendo ahora mismo. No sabemos si va a haber presupuestos para el próximo año, para 2025, con lo cual ya sería segundo año prorrogado. Y a ver qué decisiones toma, en este caso, Pedro Sánchez, si decide continuar hacia adelante o convoca elecciones. Está todo dentro de una incertidumbre. Sí, bueno, ahora el día 20 precisamente hay una manifestación en Madrid pidiendo elecciones anticipadas por el desastre que está haciendo este gobierno, ¿no? Los casos de corrupción que están salpicando, el tipo de política, el tipo de socios, ¿no? Vemos con quién está gobernando el señor Sánchez. Pero yo espero que se tomen cartas en el asunto y que Vox ha hecho lo que ha podido hacer, ha presentado 2 mociones de censura
para intentar desalojar a este hombre del gobierno, pero no hemos tenido el apoyo. Ahora parece que hay otra ola. Nosotros apoyaremos cualquier decisión y cualquier digamos, convocatoria para pedir el desalojo del PSOE, del gobierno de la nación, porque es insostenible, ¿no? Como usted bien dice. Bueno, pues a ver lo que sucede. Nicasio Galván, portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias, que le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros, nos haya contado pues esas ideas que tiene su formación política en unos y en otros asuntos. Muchísimas gracias, señor Galván. No.